Estamos aquí con el profesor Cristian Gómez, que es el director de Maná Museo de la Biblia. Bienvenido, maestro, aquí a mi canal, a la colaboración con mi canal. Gracias primero que nada, y le voy a pedir primero que usted se presente, nos diga tal vez su denominación y su trayectoria, por favor. Bueno, gracias, Cristian Gómez, para servirles. Estamos al cargo del Museo de la Biblia en la Ciudad de México. Mi carrera es la filosofía y mi gran preocupación es la teología. Y como primera pregunta quiero que nos platique un poquito cómo nació el Museo de la Biblia, cómo empezó. Comenzó primero como una idea hace muchos años, 1974, todavía no nacías. No. Y como la idea de que había museos de muchas cosas, pero faltaba uno del libro más leído, el libro más importante en la formación de la cultura. Y así como un sueño, que en un futuro se fue realizando, primero coleccionando las propias Biblias y en el año 2000 constituyendo una asociación civil para ya dar arranque al proyecto de ser el primer museo de la Biblia en América. ¿Nos podría platicar, maestro, por favor, quién le inculcó el hábito a la lectura, pero de la Biblia? Bueno, el hábito de la lectura sí puede ser de la Biblia, pero también por necesidad, es un hábito en general. Mi papá tenía muchísimos libros en casa, que aunque no necesariamente estaba yo obligado a leerlos, pero el familiarizarte con ellos, el hojearlos, el ver los títulos. Mi mamá también nos leía desde, pues casi desde bebés. Aunque no sabíamos leer, nos leía. Después ya, sabiendo leer, empezamos a leer libros. Y al mismo tiempo asistíamos los domingos a una iglesia cristiana del área protestante, donde se enfatiza mucho la necesidad de que cada creyente lea la Biblia. Entonces, efectivamente, sí, vas creciendo en esos dos factores que te ayudan, ¿no? Por un lado, unos papás que leen o que te estimulan a leer, y una iglesia, una religión que te insiste en un texto sagrado que tú mismo debes abordar, conocer, dominar. Y bueno, entonces desde la infancia eso te da muchos elementos para pues aprovechar mejor tu escuela, ver la vida, ejercer juicio crítico sobre lo que escuchas, lo que los medios de comunicación imponen a las masas. Ok, gracias. Y bueno, continuando igual con lo de las Biblias, ¿nos puede platicar un poquito sobre las traducciones? Tal vez para qué nos sirve cada una o cómo han ido evolucionando. Todo un tema. Como la Biblia es un libro que nace en un particular contexto, se escribe una primera parte en hebreo, después en arameo, y por el cambio político y de los imperios que dominan, al final en griego. Entonces es un libro de hebreo, arameo y griego. Sin embargo, en la medida en que es un pensamiento religioso original en la postulación de que hay un solo Dios creador, que es absolutamente trascendente y absolutamente pues distinto a las criaturas, esa literatura comienza a difundirse fuera del territorio del Medio Oriente, donde se origina, y al difundirse a otras latitudes y en otras épocas, pues hay otros idiomas y otros pueblos que no comprenden los idiomas originales. Entonces la necesidad de traducir se manifiesta desde muy temprano en la cultura humana, y por lo pronto la primera gran traducción de la Biblia, que se hizo a principios del siglo III a.C., es también por su magnitud la primera gran traducción del mundo, de toda la historia. Y se llamó la Biblia de los 70, que es vertir la primera parte del texto bíblico hebreo a la lengua griega común que había impuesto Alejandro el Grande al mundo. Con la imposición de los arameos o babilonios sobre Israel, los propios hebreos tienen necesidad de traducciones para el pueblo a la lengua aramea. Pero sobre todo con la llegada del cristianismo hay una mayor difusión de las ideas bíblicas, y por tanto
se tiene que traducir la Biblia a las lenguas en ese entonces principales, que es el latín, el copto de Egipto, el etiópico o abisinio, el armenio, un poco más al norte, los antecesores del ruso, al georgiano, el ancestro del alemán, el gótico, al árabe, que es una lengua emparentada con el hebreo. Predomina por muchos siglos la traducción latina en Occidente y la traducción griega en Oriente. Pero cuando estas lenguas van dando paso a otras, en particular el latín va dando paso a las lenguas romances, y la propia evangelización llega a latitudes donde el latín no se conocía, pues crece la necesidad de vertir el texto sagrado a otras lenguas. Se hacen los primeros intentos, pero como la Biblia es un libro contestatario, es un libro crítico, es un libro que te da juicios más allá de las instituciones, pues finalmente las instituciones se oponen a las traducciones y hemos de esperar hasta el siglo XVI con la Reforma Protestante, que vuelve a retomar la bandera de que el cristiano, todo cristiano, tiene que sustentar su fe en el encuentro directo con la lectura del texto. Y por tanto la Biblia empieza a traducirse como un esfuerzo reformado a las lenguas modernas, al alemán, al francés, al portugués, al español, al holandés, etc. Y bueno, de ahí en adelante, ya para el siglo XIX y sobre todo el XX, también el sector católico romano buscará hacer traducciones bíblicas. Y en el siglo XX y XXI se tratará de alcanzar incluso lenguas minoritarias, lenguas autóctonas, indígenas, de tal manera que hoy la traducción de la Biblia se ha hecho a más de 3.000 idiomas y se está trabajando proyectos de secciones no traducidas o incluso algunas porciones traducidas a lenguas que no tienen nada, en una cantidad aproximada de 2.000 proyectos ahora trabajándose. Ok, y bueno, continuando con esta cuestión de las Biblias y las traducciones, platíquenos un poquito cómo llegó a tener usted aquí en el museo la Biblia de Lutero. Bueno, la Biblia de Lutero se fue reeditando muchas veces porque satisfacía una gran necesidad. La gente, al querer conocer de Dios, pues no podía conformarse con la transmisión oral, mucho menos cuando a veces estaba distorsionada o empobrecida. Y entonces la vuelta a las fuentes, por ejemplo a las del siglo I, los evangelios, ¿no?, hizo que hubiera una gran demanda de la traducción al alemán, en este caso. Así que en el pueblo alemán la Biblia de Lutero es la más leída, la más impresa. Entonces aquí en el museo tenemos varias Biblias de Lutero de diferentes fechas, de diferentes siglos, por supuesto, y también un facsimilar que se editó recientemente en Alemania, que es una reproducción tal cual de uno de los originales, con las ilustraciones que entonces le puso el gran maestro Lucas Cranach a la Biblia de Lutero. Y se editó esta original en 1534. Y esa es la que usted tiene aquí. ¿Sí? Ok, ¿y nos podría dar su opinión sobre las Biblias políglotas, por favor? Claro, políglota quiere decir en varios idiomas. Quizá el primer intento fue allá en el siglo II por un hombre que se llamaba Orígenes, y él lo hizo con la intención de comparar precisamente el mensaje bíblico o la fidelidad del texto en varias traducciones, y no solo en varias traducciones, sino en varias copias en el mismo idioma, pero le llamamos recensiones, es decir, en varios modelos diferentes. E hizo un trabajo que se llamó la Hexapla, es decir, en 6 columnas él comparaba textos hebreos y griegos sobre la Biblia. Pero para el siglo XVI, que ya la Vulgata latina, la Biblia en latín, hecha por San Jerónimo desde el siglo IV, se había copiado por más de 1000 años, en el siglo XVI se consideró la necesidad de revisar ese texto hasta dónde se había copiado siempre correctamente y compararlo
con las lenguas originales, de las cuales también tenemos muchos manuscritos. Voy a aprovechar para decir que tenemos alrededor de unos 10.000 manuscritos bíblicos en hebreo y griego, de la obra que más manuscritos existen. Pero en el siglo XVI decía hubo un esfuerzo en España por el cardenal Jiménez de Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, de juntar un equipo de helenistas, hebraístas, latinistas, para hacer una Biblia en 4 lenguas: hebreo, arameo, latín y griego. Era un trabajo para eruditos, no es un trabajo para el pueblo, no estaba en ninguna lengua popular, sino en las lenguas clásicas, a fin de hacer un estudio exegético, filológico, de reconstrucción de los textos de la Biblia, ¿no? Claro, esta edición, una parte se perdió, otra parte se agotó. El rey Felipe II, unos años más adelante, encargó a Benito Arias Montano la revisión y la publicación de una nueva Biblia políglota que se conoce como la Biblia Regia, y que pues fue la segunda de ellas. También en Inglaterra se comenzaron a hacer algunas Biblias políglotas, y en sentido estricto pues son trabajos del siglo XVI y XVII, aunque hoy pues es muy común encontrar Biblias bilingües o en más idiomas, pero no son así en estricto sentido políglotas. Bueno, considerando o leyendo usted, por ejemplo, la Biblia en hebreo y luego la Biblia tal vez una Reina Valera 60 o algo así, ¿cree usted que el mensaje varía mucho o cambia mucho al leerla directo del hebreo o tal vez de alguna otra traducción? La esencia del mensaje no cambia, a menos que nos encontráramos con una traducción que de manera muy deliberada quisiera hacer cambios, que son mínimas las traducciones que hacen eso. La mayoría de Biblias católicas y protestantes son bastante fieles. La esencia no cambia, pero permíteme la comparación. Si alguien tradujera la obra de Cervantes, El Quijote, al ruso, quien la lea en ruso, pues va a entender el argumento. Quizá lo que no va a poder captar igual es el sabor del castellano del siglo XVII. Claro. Entonces, cuando tú lees la Biblia en tu idioma, que no es el en el que se escribió, la esencia y el mensaje te llega tal cual. Pero cuando puedes leerla en hebreo o en griego, pues obviamente te deleita ese sabor muy peculiar, ¿no? Y que de una manera incluso ya más directa obvias el trabajo del traductor, en la medida en que tú mismo quieres apreciar los vocablos, ¿no? En mi ejemplo, ya no es en el ruso que un traductor te puso una palabra, sino que directamente en ese término castellano antiguo, quizá ya desusado, tú lo saboreas y tratas de encontrarle el significado de aquel entonces. Muy bien. Y otra pregunta, ¿nos podría decir entonces cuáles son esas Biblias que sí cambian totalmente, como nos acaba de decir? Bueno, básicamente hoy hay 2 corrientes de Biblias que intentan cambios deliberados, y unas de ellas las clasificaría yo como Biblias judaizantes, que son las de cristianos, normalmente de corte evangélico, que han sido arrastrados por ideas de los otrora gálatas que se cuenta en la Biblia, ¿no? En tiempos de Pablo. Sí. Cristianos que volvían a dejar de lado que Cristo moría por los pecados del mundo, para suponer que la salvación se ganaba cumpliendo la ley. Y entonces, como eso no es lo que el Nuevo Testamento enseña, quien pretende respaldar su enseñanza judaizante con una Biblia tiene que empezar a traducirla de manera ambigua o de plano tergiversada, para eliminar los pasajes que dejan muy clara la salvación, la reconciliación con Dios como una gracia, como un regalo divino. Por otro lado, tenemos el sector de las Biblias que pretenden ser el lenguaje políticamente correcto o defensoras de ideologías de género, de tal manera que también pretenden hacer que la Biblia, como si no fuese un libro antiguo, hubiese dado respuestas o pudiera identificarse con una moda actual, y entonces borran o tergiversan los textos donde
la homosexualidad y otras prácticas se ven como claras tendencias a impedir el pleno desarrollo del hombre creado por Dios. Y entonces pues tratan de justificarlo como si fuera reductible a un asunto meramente cultural. Ok, y bueno, continuando igual con esto de las Biblias, ¿nos podría decir cuál Biblia utiliza más usted o tal vez qué traducción recomendaría a usted? Bueno, yo crecí con la Biblia de Casiodoro de Reina y pues siempre es la que más uso. No digo que sea la mejor, es la mejor en otro sentido literario, porque es el lenguaje del siglo de oro de las letras castellanas. Por supuesto que en el otro aspecto crítico, exegético, hay que completarla con la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Peregrino, la Biblia Dios habla hoy, muchas muy buenas Biblias que hay y que siempre hay que estar trabajando la comparación y la complementación entre ellas. Pero sí es bueno insistir que la Biblia de Casiodoro de Reina, ahora en el 2019, estará cumpliendo 450 años, que fue una Biblia desaparecida por más de 300 años porque fue perseguida y quemada. Y cuando se trató de rehabilitar y de rescatar, todavía estuvo prohibida más de un siglo. Así que desaparecida 300 años y prohibida por más de 400 en todo Iberoamérica. Sin embargo, desde fines del siglo XIX ha sido la Biblia de cabecera de los grandes intelectuales hispanoamericanos, ¿no? Por citarte rápidamente algunos, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Gabriela Mistral, Ernesto de la Peña, Castañón, Adolfo Castañón, que crecieron de la mano con la Biblia de Casiodoro de Reina. Ok, y bueno, continuando con eso, ¿nos puede platicar un poquito sobre la Biblia del Oso, por favor? Bueno, así se le llamó a la primera edición de la traducción de Casiodoro de Reina. Hoy ya no tiene esa portada, pero en su primera edición de 1569 tenía el emblema tipográfico de un osito comiendo la miel de un panal y de ahí se le salió o surgió el apodo de Biblia del Oso. En aquellos tiempos cada impresor debía poner su escudo para saber quién tenía el privilegio del rey de poder imprimir una obra, ¿no? Pero también la Inquisición vigilaba quién había impreso una obra y sobre todo si había impreso una obra prohibida. Así que el verdadero impresor de la Biblia de Casiodoro utilizó el escudo de otro impresor que había muerto para despistar a la Inquisición y era el osito. Felizmente se podía dar un significado al oso comiendo miel como el cristiano que busca la palabra de Dios. Y entonces el dibujo del emblema tipográfico se completó con un libro abierto sobre la hierba, haciendo el contraste entre la caducidad de una flor, de un día, con la permanencia eterna de la palabra, y por eso viene debajo del dibujo un lema en palabras del profeta Isaías: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, y desde entonces se ha conocido como la Biblia del Oso, aunque el título original fue la Biblia, que es los sacros libros del Antiguo y Nuevo Testamentos. Ok, pues eso sería todo, maestro. Muchas gracias. Los invitamos, el maestro y yo, a que vengan al Museo de la Biblia, a que vengan también a tomar clases. Aquí es en donde yo estudio, para que puedan conocer más un poco sobre las Biblias y todas estas cosas. Y no sé si quiere agregar algo más, maestro. Con mucho gusto los esperamos. Hay muchos temas, muchas cosas muy interesantes. Tenemos seguramente muchas dudas, son temas que deben interesarnos. A veces quizá tenemos opiniones no muy fundamentadas, así que creo que es cuando menos estudiar aquí en un lugar que es muy abierto, muy tolerante, abierto a todas las corrientes. Lo que usted crea, necesite, considere, está abierto y es bienvenido. Gracias. Gracias a usted, maestro, y también les quiero invitar tal vez en los comentarios si tienen alguna duda que quieran disipar con el maestro y tal vez poderlo hacer en un próximo video. Pues bueno, eso sería todo. Suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita de notificaciones. Hasta luego.